sí, es el momento de retomarlo, pero bueno, con esto quiero decir de que en su momento no era el momento de aparcar el, el debate. Ya se está dando el debate en, en ponencias de autogobierno durante ya varias legislaturas, pero yo creo que en estos momentos tenemos que dar cuenta de que estamos viviendo un momento histórico, tal y como decía antes, Cataluña y el Estado español van a entablar una serie de diálogos que a mi entender, o sea, eh, elevan el momento a categoría de histórico, porque por primera vez el gobierno español se sienta a negociar con otro gobierno, o sea, prácticamente, y le puedes poner todo el entrecomillado que quieras, pero va a ser una negociación casi entre dos estados, en el que se va a abrir por primera vez, casi por primera vez, el melón territorial. El melón territorial. Entonces, en ese contexto, y luego sí, ya las implicaciones que pueda tener eso internacionalmente cuando Escocia va a votar y Irlanda del Norte seguramente vaya a votar, Islas Feroe vaya a votar, o sea, nosotros tenemos que hacer una lectura correcta de ese momento histórico que estamos viviendo aquí y decidir dónde nos situamos los vascos y las vascas en ese contexto. Entonces, ¿es el momento? Claro que es el momento, siempre es el momento. Y yo vuelvo a repetir, creo que la pandemia nos ha dejado bastante claro o sea, ese es el elemento central, el que debemos de atenderlo, que debemos de abordarlo si queremos en un futuro poder incluso responder bastante mejor a situaciones excepcionales como esta. ¿Sería posible llegar a un acuerdo transversal en esta materia? Ustedes han mostrado bastante críticos. Yo creo que cuando se dice acuerdo transversal, ¿a qué se refiere? ¿A qué nos referimos por acuerdo transversal? Nosotros lo que estamos diciendo es que en este momento histórico, en pos de hacer un acuerdo transversal, hacer ejercicios de automutilación que rebajen nuestras aspiraciones nacionales o soberanistas, ya es un error en sí mismo, o sea, un error histórico, un error estratégico. O sea, nosotros Euskal Herria Bildu considera que en estos momentos lo que tenemos que hacer es poner encima de la mesa el futuro, el diseño del futuro marco jurídico político que necesita este país para poder atender mejor a las décadas venideras. Y creemos que estamos en un cambio de época, estamos en una situación de cambio climático, en una situación de crisis civilizatoria, y eso requiere hacer una serie de reflexión sobre lo que tenemos en en estos momentos y sobre lo que queremos tener. Entonces, hacer ejercicios de automutilación en pos de unos acuerdos transversales que nos lleven siempre al mismo callejón sin salida, es decir, a una reforma meramente estatutaria, pues bueno, en esos términos creemos que puede ser bastante difícil un acuerdo transversal. Pero por otra parte, yo creo que todas las cartas están encima de la mesa. O sea, ya todos sabemos cuáles son las posiciones que defiende cada cual, y nosotros defendemos que la ponencia de autogobierno debe entrar ya en una fase resolutiva en la que tiene que pasar a una fase de votación, y es muy simple, sí, no o abstención. Y bueno, creemos que en esos términos, en esa tesitura, el PNV tiene bastantes problemas y sinceramente creo que en otoño no vamos a conocer la creación la creación de la ponencia de autogobierno. Sinceramente no lo creo. No creo que el PNV esté en eso.